Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros, colaborador con TICMIL, y el día de hoy les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta serie de videoanálisis que tienen por el objetivo tomar los datos más relevantes macroeconómicos y datos de importancia en la semana y ver el impacto en los mercados financieros de interés para tener al final un contexto más amplio de cómo se van comportando dichos mercados y la economía en sí misma. Entonces, de antemano, muchas gracias por el tiempo que comparten con nosotros y vamos a empezar lo que sería el día de hoy. El periodo que comprende el análisis es del 22 al 28 de julio y pues realmente se presentaron muchos datos importantes que vamos a ir visualizando, empezando por los datos de PMI, este indicador que comprende dentro de sí mismo nuevos pedidos, niveles de inventario, procesos de producción o niveles de producción, entregas de proveedores y empleo dentro de las cadenas productivas, las cadenas de valor en diferentes regiones. Y pues la relevancia es que nos da una visión de cómo se están comportando dichas cadenas productivas. Como sabemos, si el nivel está en 50 de un periodo a otro, principalmente mensuales, significa pues que no hubo variaciones en estos componentes productivos. Si es superior a 50, entre más se aleje, entonces nos habla de incrementos dentro de estas sinergias o estos movimientos dentro de los procesos productivos. Y si está por debajo de 50, como sabemos, pues habla de contracción dentro de los mismos. Por lo tanto, importante visualizar que, como ya habíamos analizado en previos análisis, datos de la zona euro, de países de Europa puntualmente, pues ya veíamos una tendencia a la baja que poco a poco se empezaba a acercar a los niveles, a este punto limítrofe de 50. Y pues Francia, que reportó precisamente su PMI de manufactura, ya se observa un 49.6 por debajo de 50, que como mencionaba indica contracción. El PMI de servicios en 52.1, si bien está por encima de 50, pues no se encuentra tan lejano. Alemania, un PMI de manufactura y un PMI de servicios, ambos en 49.2, por debajo de este nivel importante. La zona euro, ya en su conjunto, reportó un PMI de manufactura de 49.6, por debajo de esta zona. Muy importante el área por los niveles de contracción que ya empieza a indicar que ciertas presiones a nivel económico pues empiezan a mostrar. Este es un indicador prueba de ello. Y el PMI de servicios de 50.6, si bien está por encima de 50, pues no se encuentra muy lejano y mantiene lo que sería esta tendencia que poco a poco va llevando al indicador a estos niveles. El Reino Unido, por otro lado, se observa digamos, datos mejores, un PMI de manufactura de 52.2, un PMI de servicios de 53.3, y en el caso de Estados Unidos, si bien son datos preliminares, reportó un PMI de manufactura de 52.3 y un PMI de servicios de 47, y pues llama la atención ¿no? Que es ya se encuentra considerablemente por debajo de 50, y si bien son datos preliminares no deja de ser un indicativo de que estos aspectos de contracción pues ya se empiezan a notar. El indicador IFO de confianza empresarial en Alemania reportó un dato de 88.6, a considerar, solo que también mantiene una tendencia de movimientos decrecientes a la baja, que si ya lo comparamos a nivel histórico sería interesante ver cómo en ciertos procesos recesivos pues tiene dichos comportamientos de decremento. El Producto Interno Bruto, un dato también muy esperado en Estados Unidos, la variación anual de PIB, hubo un dato preliminar de menos 0.9%, si bien, como comentaba, es un dato preliminar, al final técnicamente ya se estaría dando lo que sería una recesión técnica en Estados Unidos, previo al trimestre anterior, que ya también era un dato negativo. Se, se complementa este menos 0.9%, lo que pues técnicamente ya habla de un periodo recesivo. En Rusia, por su parte, reportó un PIB de menos 4.9,
Y pues hablando de Rusia, sin meternos tanto en los indicadores económicos solo del país, lo que habría que destacar es que poco a poco, a pesar de que es un movimiento negativo, pues el tipo cambiario, el rublo versus el dólar, pues ha tenido movimientos de normalización, una fuerte apreciación desde su punto más alto, en el caso de su inflación, ya un par de periodos decreciendo estos niveles que desde su pico más alto, si bien todavía están en niveles pues fuera de sus márgenes de control, pues también habría que destacar que a pesar de que se encuentra en un conflicto bélico y con presiones, altas presiones geopolíticas, en cuanto a las sanciones que le han impuesto, pues ciertos indicadores económicos empiezan a normalizar y pues obviamente es complejo que se puedan ir llevando a números óptimos. Al final sí hay un proceso de normalización y pues es importante mencionarlo, por lo menos. En la inflación, en el caso de Australia, dio un dato de 6.1%, eh, mantiene la misma lógica por encima de los rangos de control históricos en el caso de Australia. Por lo tanto, pues las decisiones de política monetaria en este país, en esta banca central, pues también han sido de incrementos considerables, por lo que pues sigue manteniéndose estos niveles y es, como comentaba en alguna ocasión, es muy importante mantener este monitoreo porque eso es lo que nos permite tener un contexto claro de lo que está pasando pues a nivel económico y a nivel mercados financieros. En el caso de la decisión de política monetaria, uno de los datos más esperados de la semana, incluso del mes, la Banca Central, la Reserva Federal, incrementa en 75 puntos base su tasa de interés de referencia, llevándola a un 2.5%, un nivel neutro que mencionaba su presidente, Jerome Powell, el líder de esta banca central, que incluso después de dar esta decisión de política monetaria, fue muy conciso en que su principal objetivo es la contención de la inflación, que esperan futuros incrementos en las próximas reuniones de decisión de política monetaria hacia lo que sería el término del año, ese es como el objetivo temporal. Esperan obviamente también que los niveles de inflación empiecen a dirigirse hacia su objetivo de la banca central. Y por otro lado, pues mencionando que otro de sus objetivos de corto plazo pues es mantener las tasas de desempleo muy cercanas a lo actual, que son mínimos históricos. Por lo tanto, su eh, relevante a considerar o a mencionar dentro del discurso fue que sabe de las implicaciones que tiene la disminución, o más bien el aumento en puntos base de sus tipos de referencia, y por otro lado mencionó que en la búsqueda de la contención de la inflación también va a disminuir estos incentivos de inyección a través de la compra masiva de bonos, por lo que su hoja de balance implicaría un decremento en dichas compras considerable para que en el tiempo pues también por esta vertiente pues también impacte de una forma positiva a la contención de la inflación y que regresando al argumento anterior que conocen bien lo que serían las implicaciones al desincentivo a la demanda agregada que precisamente pues es una de las implicaciones en la búsqueda de la contención de la inflación y el impacto a otras variables económicas, a pesar de que las conocen bien, pues buscan que el impacto sea suavizado, que no sea tan directo o tan elevado para lo que sería la economía de los Estados Unidos de América. Entonces, solo por hacer un complemento a lo anterior, buscando cada semana pues traer datos relevantes y conjeturas que puedan resultar de interés en el caso de o el fenómeno que actualmente ya se está presentando, la curva invertida de rendimientos en los Estados Unidos, en los bonos de los Estados Unidos de América, eh, ya podemos observar que el bono a 2 años ya tiene un rendimiento mayor, tal vez no se puede ver, pero lo menciono. El bono a 10 años está ofreciendo un rendimiento actual
de 2.87% aproximadamente, y el bono a 10 años está ofreciendo un rendimiento de 2.67%. Quiere decir que es menor el rendimiento de los bonos a largo plazo que el rendimiento de los bonos a corto plazo en el caso de la comparación entre 10 y 2 años. Esto en sí mismo es la curva invertida de rendimientos es uno de los pronosticadores más fiables a nivel histórico de una recesión futura. Quiere decir que el mercado, en el mercado, los inversionistas dentro del mercado de bonos están dando una señal de que se espera un proceso recesivo considerable, y a pesar de que ya de alguna manera con este dato preliminar del PIB ya se encuentra Estados Unidos en una recesión técnica, este indicador pues es previo a futuros periodos, lo que indicaría en sí mismo que estas presiones recesivas pues no se detendrían en la actualidad, y considerando que vienen futuros incrementos en los tipos, como ya lo mencionaban en la banca central de los Estados Unidos, y lo que implica en otros factores económicos, pues resulta de interés el considerar este fenómeno que es muy importante y muy seguido también por el público inversionista de la curva invertida de bonos como un pronosticador de un periodo recesivo de importancia. Esto también nos indica pues la desconfianza generalizada del público inversionista en el largo plazo, por lo que prefieren una inversión en papeles soberanos de corto plazo. Y otro punto importante que quería mencionarles es el agregado. Si bien esta línea, bueno, aquí lo puntualizo para que no haya confusión, la línea naranja son los bonos, el comportamiento del rendimiento de los bonos a 2 años, la línea azul es el mismo comportamiento de los bonos a 10 años, y esta línea azul claro es el comportamiento de los bonos a 3 meses. Si bien aún está por debajo de sus similares de vencimiento a mayor plazo, se encuentra muy cercano. Los bonos a 3 meses están brindando un rendimiento de 2.39% aproximadamente, cercano a lo que están brindando, repito, sus similares, y con una pendiente de crecimiento pues considerable, bastante rápida, considerando pues, la indexación que tienen con los movimientos en los tipos de referencia. Pues aquí nos dice que incluso bonos de mucho menor plazo, en este caso 3 meses, pues se están acercando a los rendimientos que ofrecen papeles de mayor plazo. ¿Esto qué, o más bien a qué punto quiero llegar? Al final, cuando este fenómeno ocurre, pues gran parte del público inversionista pues preferiría invertir en papeles de deuda, o esta deuda soberana que en el caso específico de Estados Unidos está ofreciendo, pues prefieren ir a estos vencimientos de menor plazo debido a que están ofreciendo pues rendimientos muy cercanos a los de mayor plazo, en el caso de 3 meses versus 2 y 10 años. En el caso de invertir en papeles de 2 años, incluso pues está dando una tasa mayor a estar en un vencimiento a 10 años, por lo que por cierta lógica pues llevaría a la mayor parte o gran parte del público inversionista a este tipo de papeles. Pero enfatizo, es muy relevante el que los bonos a 3 meses pues están dando un rendimiento tan cercano, porque pues de alguna manera lo encarece lo que sería el costo del financiamiento para este país. Y considerando que en Estados Unidos, aquí podemos ver las fuentes, hablamos de Trading Economics en este segundo gráfico y en el primero TradingView, pero bueno, a lo que voy, considerando que Estados Unidos tiene una deuda gubernamental sobre PIB de cercana a 140%, como de los últimos datos actualizados, quiere decir por encima de un 100% a lo que genera en PIB, que es un gran monto nominal, porque Estados Unidos pues, tiene la economía, como mencionábamos, más grande a nivel mundial. Pues entonces nos da una idea de que su deuda
pues es muy considerable de igual manera, estando por encima incluso del mismo PIB en este ratio que nos podemos observar, con una deuda pues creciente a partir de estos niveles históricos, ¿no? Desde 1980, como podemos ver, se ha incrementado, y el que un fenómeno como este, en donde el costo de financiamiento empiece a elevarse de una forma tan rápida, aquí podemos ver a partir del 2012 empieza a haber una pendiente claramente alcista, pues al final pues son costos que hay que solventar a través de pago de intereses, obviamente más el nominal prestado, eh, que es financiado más bien, y, y entonces pues es una carga que también sería muy interesante considerar dentro del aspecto de estas que vamos, conjeturas económicas y financieras que vamos analizando. Entonces, ya para ir al tema de algunos mercados financieros, cómo cómo han respondido, vemos cómo el índice de Estados Unidos, que va muy relacionado a los movimientos, tuvo un movimiento claramente alcista, una, eh, el mercado vio este movimiento en tipos, pues digamos positivo, y sobre todo el movimiento se dio cuando empezó la conferencia por parte del presidente de la Reserva Federal, lo que podemos observar que ya en movimientos intradía, pues el mercado lo tomó de una buena manera. Eh, Dentro de la teoría, o digamos respaldados de lo que debería haber sido un movimiento respaldado por esta teoría económica o estas conjeturas económicas y financieras, pues probablemente debió haber sido a la baja, pero no, el mercado lo está tomando como positivo, y la realidad es que así es, ¿no? El mercado en su totalidad pues va a tomar movimientos a conforme lo crea conveniente. Podría resultar para algunos lógico o basado en fundamentos, para otros no, pero al final pues es lo que el mercado está realizando, lo toma como positivo, y pues a niveles técnicos lo que habría que considerar es que rompe esta directriz bajista, el índice Standard Poor's 500, perdón, rompe una directriz bajista, rompe su máximo anterior y empieza pues un movimiento con un pequeño pullback, un movimiento considerable al alza. ¿Se dirige hacia dónde? Pues hacia su techo, lo que ahora es un techo de largo plazo en los 4.130 aproximadamente. Y pues importante mencionar que ya si lo alejamos un poco, en algún punto se estaría enfrentando el valor en puntos a esta resistencia y a una directriz bajista, porque al final es importante mencionar el comportamiento del índice. Los índices en Estados Unidos pues son de máximos decrecientes, todavía sería un comportamiento de esa magnitud, entonces habría que esperar qué hace en estos niveles que mencionamos, cercanos a los 4.100, a los 4.200 aproximadamente, pero por el momento pues la probabilidad está en que haya futuras alzas, por lo menos intradía, hasta llegar a estos niveles clave. El Eurostock 50, un comportamiento muy similar, en este caso rompe su directriz alcista, perdón, su directriz bajista de máximos descendentes, de una forma pues sí más contundente, por lo que ya podríamos hablar de un rompimiento de tendencia, que pues en futuros periodos, por lo menos periodos de horas o algunos días, pues ya podría confirmar el movimiento, pero pues sí, un rompimiento clave aquí se puede observar, rompe lo que sería pues esta resistencia de corto plazo, y también rompe la directriz bajista, lo que en probabilidad pues aumenta futuras alzas. En España vemos un comportamiento muy lateralizado, solo lo colocaba por este patrón que está formando, máximos decrecientes, mínimos decrecientes también, pero dentro de un cierto rango de incertidumbre que podemos observar.
y pues los movimientos no son muy elevados en este caso. Ha tenido múltiples consolidaciones que mantienen a este índice español en variaciones ligeras. El DAX alemán también una recuperación ha tenido importante, pero en este caso pues al igual que índices en Estados Unidos, aún por debajo de una directriz bajista, aún por debajo de una, lo voy a acercar, por debajo de una resistencia de, de largo plazo cercana a los 13.500 aproximadamente, pues todavía habría que ver qué hacen estos niveles, pero pues el movimiento intradía si mantiene, si mantiene alzas de corto plazo. Y bueno, en el caso del euro dólar, que por ahí también, bueno, más bien empezando por el índice dólar que podemos observar a través de este activo Small US Dollar, vemos cómo estaba respetando una directriz alcista el índice dólar. A pesar de este incremento, vemos cómo hace un rompimiento a la baja en dicha directriz, hace un rompimiento a la baja en un soporte, que es una pequeña consolidación que estaba generando, y pues aquí es donde de alguna manera a la espera de este movimiento teórico, pues en ocasiones resulta inverso. Por un lado puede ser que el mercado pues ya lo tenía completamente descontado y entonces al darse el dato pues hay salidas por múltiples razones y pues el movimiento tiende a ser inverso en algunas ocasiones, pero al final pues es importante mantener el contexto y también pues ver el impacto que tiene en el mercado. Pues vemos rompimientos a la baja, también en futuros periodos intradía de horas o algunos días, pues sería interesante o relevante estar al pendiente de la actualización de los precios, porque podríamos ver una confirmación del rompimiento a la baja en el caso del índice dólar o una recuperación al alza. Por la ponderación que tiene o la composición que tiene el índice dólar, pues el euro ha tenido algunas recuperaciones de valor que podemos ver aquí, pero pues también manteniendo un ligero rango de consolidación cercano a estos niveles entre 1.025 y 1.011 dólares por cada euro. Pero pues al final vemos por ahí un soporte que empieza a mantener y mientras no rompa esta consolidación no podríamos hablar de probables movimientos. Lo que sí es un hecho es que la paridad de euro-dólar se mantiene por debajo aún de una resistencia de largo plazo importante y por debajo de su directriz bajista. En el caso de la libra versus el dólar, en este caso sí hubo un rompimiento al alza, aguantó los niveles de soporte de largo plazo muy importantes en los 1.197 aproximadamente, y como vemos aguanta el soporte, regresa, recupera y rompe la directriz bajista, por lo que aquí en este caso pues sí podemos ver claramente movimientos probables al alza. Ya habría que ver con una proyección o unos niveles más específicos de corrección, pues ver que sus siguientes niveles probables sería en el 1.2329 dólares por cada libra, y pues vemos esta apreciación considerable en la libra, aunque también habría que estar pendientes del movimiento, repito, del índice dólar, porque al tener una correlación inversa, pues sí es muy relevante ver esta actualización. Y bueno, antes de que se me acabe el tiempo, solo como cada semana, por no dejar los energéticos, los referentes al estar tan ligados a los niveles de inflación, mientras los precios sigan mantenidos en niveles altos o incluso crecientes, como en el caso del gas natural, pues las presiones a la inflación a nivel generalizado pues siguen siendo actuales, ¿no? Vigentes. En este caso vemos cómo el gas recupera, ya lo había hecho en este nivel del 6.37,
recupera esta resistencia, que ahora es soporte de largo plazo, y comienza un comportamiento de mínimos crecientes y máximos crecientes, una pendiente alcista. Vemos cómo respeta también su promedio móvil de 50 periodos en H4. Y vemos también cómo llegó a un nivel máximo, un techo máximo, y revirtió. Al final vemos un incremento en los precios, sobre todo por este tema geopolítico, puja en cuanto a, o más bien este fenómeno que se está dando en el cual Rusia está abasteciendo a una Europa a través de los ductos vigentes, el ducto Nord Stream 1, que por ahí estaba en proceso de mantenimiento, se mantenía sin abastecer a la zona euro, empezando por el vínculo con Alemania, pero después de reactivarse, hace una reactivación, empieza un abasto, pero también pues viene una disminución en dicho abastecimiento, que después Europa lo toma como una estrategia o una respuesta a las sanciones que le han impuesto a Rusia, y pues las tensiones pues siguen vigentes. Esto en sí mismo empieza a generar esta volatilidad, estos incrementos en los precios del gas con esta relación directa, y pues al final pues siguen siendo presiones a niveles de inflación, principalmente en la zona euro, por la referencia que tiene este indicador de gas natural. Y por otro lado, el Brent se mantiene por encima del soporte, este nivel cercano a los $100 por barril. No lo rompe, incluso rompe una directriz bajista de corto plazo, como vemos. Mantiene una resistencia de corto plazo en $108 por barril, pero al final pues mientras esté en estos niveles tan altos de precio como referente a Europa, y con la vinculación que tiene el referente del WTI, seguimos viendo presiones en precios a través de los energéticos, y pues importante el monitoreo a estos indicadores. Entonces pues ya se me terminó ahora sí el tiempo. Continúo, o más bien concluyo, con un agradecimiento. Nuevamente gracias por compartir tiempo con nosotros. Los invito a seguir las redes de TICMIL en YouTube, TICMIL Español, en Facebook, TICMIL ESP, en Instagram, TICMIL-Español. Como cada semana los invito a los webinars que estamos impartiendo los días miércoles a las 7 hora México, Colombia y Perú. Y también a las futuras ponencias presenciales. En las redes ya se están publicitando, ahí pueden ver el día, la ciudad, el lugar específico, el horario, etc. Entonces, la invitación está abierta. Son eventos todos gratuitos, todos para generar una compartición de información, una compartición de conocimiento principalmente, esperando aportarles algún valor. Y pues ahí está la invitación abierta, sería un gusto conocerlos. Y si no pudieran por ahí acompañarnos presencialmente, pues sí poder vernos en futuros análisis semanales o futuros espacios a través de los webinars, en donde pueda haber una interacción directa muy, muy satisfactoria. Por lo que doy por finalizado el día de hoy el análisis, y nuevamente muchas gracias. Estamos a sus órdenes, por su atención. Gracias y nos vemos la próxima. Gracias.